Shalom a todos, querida comunidad digital que me visita diariamente en este canal. El día de hoy voy a contestar una pregunta muy importante. Desde la profundidad de la Kabbalah, el misticismo judío y la tradición judía rabínica, ¿qué consecuencias acarrea un no judío terco que trata de cumplir por imitación mitzvot sin conocer la profundidad de las mismas y las implicaciones que conlleva dicho cumplimiento? ¿Cuáles son las consecuencias reales para el alma del no judío? Cuando esta pregunta se aborda desde la superficie, suele responderse únicamente en términos legales. Se dice que ciertas mitzvot pertenecen al pacto de Israel y que por lo tanto una persona no judía no debería apropiarse de ellas sin el marco adecuado. Recuerden que a lo largo de este curso solamente nos basamos en el Tanaj, en la Torá y en algunas enseñanzas de nuestros sabios. Pero ahora vamos a ir más profundo. Vamos a ir hacia la perspectiva de la Kabbalah, el misticismo judío y la tradición espiritual de Israel. La cuestión adquiere aquí una dimensión mucho, pero mucho más seria, porque las mitzvot no son simples actos religiosos ni símbolos culturales. Las mitzvot son operaciones espirituales precisas dentro de la arquitectura del universo judío. En la visión cabalística, cada mitzvah activa flujos específicos de energía divina, lo que los cabalistas llamamos Shefá, dentro de la estructura de la Sefirot. Y esos flujos están diseñados para operar dentro del marco espiritual del pacto que Hashem estableció con Israel. Dicho de otra manera, de una forma más sencilla, pero también contundente, las mitzvot no son gestos devocionales intercambiables. Son llaves espirituales que abren canales específicos de energía dentro del sistema espiritual del mundo. Cuando esas llaves se utilizan correctamente dentro del pacto que le corresponde y con la intención adecuada, producen rectificación, elevación y alineación del alma con la voluntad divina. Pero cuando alguien viene e intenta, por ignorancia o terquedad, utilizarlas sin pertenecer al marco en el cual fueron entregadas y diseñadas, o peor aún, sin comprender su profundidad ni su intención, el resultado no es necesariamente elevación. Muchas veces es un completo desorden espiritual. La Kabbalah nos enseña que cada alma tiene una raíz y una misión específica dentro de la creación. Las almas de Israel están vinculadas a una estructura particular del alma colectiva de ese pueblo, que fue preparada a lo largo de generaciones para poder recibir el pacto del Sinaí y las 613 mitzvot que lo acompañan a lo largo de la historia. Las almas de las naciones, por su parte, tienen también su propia misión dentro del orden de la creación, vinculada al pacto universal de Noach y a la responsabilidad ética que sostiene el equilibrio del mundo humano. Cuando una persona de las naciones vive de acuerdo con ese pacto universal, su alma se alinea con la función que le corresponde dentro del plan divino. Pero cuando alguien, por terquedad religiosa, por necedad o por una espiritualidad mal entendida, intenta imitar mitzvot que pertenecen a otro pacto, lo que está haciendo en términos místicos es intentar canalizar energías espirituales que no corresponden a su raíz. Los cabalistas describen esto como un desajuste entre el recipiente y la luz. La mitzvah es una forma de luz espiritual. El alma es el recipiente que la recibe. Si el recipiente no está preparado para esa luz, la luz no se integra correctamente y lo que puede producir es confusión interior, orgullo espiritual o incluso
distorsión en la relación con Hashem. En términos más concretos, una de las consecuencias más comunes que nuestros sabios han observado a través de los siglos es la inflación espiritual del ego religioso. Cuando una persona adopta prácticas que no comprende, que no entiende en su profundidad ni le corresponden dentro de su misión espiritual, muchas veces desarrolla la ilusión de que está alcanzando un nivel espiritual superior, pero no hay nada de eso. Ese fenómeno ha sido descrito por maestros jasídicos y cabalistas como una forma de clipá espiritual, una cáscara que envuelve al alma con la apariencia de santidad, mientras en realidad la está desviando de su propósito real. ¿Por qué? Porque vive una ficción, vive una fantasía, algo ilusorio que no le corresponde en su objetivo planeado por Hashem para su vida. En lugar de crecer espiritualmente, la persona queda atrapada en una especie de teatro religioso donde el acto externo sustituye la transformación interior. Desde la perspectiva de la Kabbalah, esto es particularmente peligroso porque la santidad no se construye mediante imitaciones y copias, sino mediante la alineación con la voluntad divina según la raíz de tu alma. Otra consecuencia también que debo señalar es que en muchos textos místicos aparece la confusión en los canales de intención espiritual, lo que en la tradición cabalística se llama kavaná. Cada mitzvah requiere una intención espiritual precisa y correcta para activar de manera correcta su efecto en los mundos superiores. Los grandes maestros de la Kabbalah nos enseñaron que incluso dentro de Israel, cumplir una mitzvah sin comprensión de la misma ni ninguna intención correcta puede limitar enormemente su impacto espiritual en la vida del judío. Ahora imaginen la situación de alguien que ni siquiera pertenece al pacto de Israel donde esa mitzvah fue entregada y aún así en su terquedad o ignorancia intenta ejecutarla como si fuera un gesto religioso genérico. Desde el punto de vista cabalístico, ese acto carece completamente del marco espiritual correcto que le da sentido a la mitzvah. En algunos casos se convierte simplemente en un gesto vacío, pero en otros puede incluso alimentar ilusiones espirituales que alejan al alma de su verdadero trabajo interior. Pero quizá la consecuencia más profunda no es un castigo místico ni una especie de reacción cósmica negativa. La consecuencia más profunda es la pérdida de claridad sobre la propia misión espiritual. En la tradición judía, cada alma tiene una función dentro del plan divino. Cuando una persona abandona esa función para intentar asumir otra que no le corresponde, se desconecta de su propio camino de rectificación. Es como si alguien abandonara la herramienta exacta que le fue dada para reparar su parte del mundo y en su lugar intentara usar la herramienta de otro. No solo no logra su propósito en la vida, sino que desperdicia su vida y además deja sin atender la tarea que sí le correspondía. Por donde lo vean, esta persona está fallando. Desde la perspectiva de la Kabbalah, eso significa que el alma pierde tiempo valioso de crecimiento verdadero espiritual en su vida. Por eso nuestros sabios de Israel han insistido tanto a través de las generaciones en que la relación con Hashem no consiste en imitar el pacto de otro pueblo, sino en vivir con fidelidad el pacto que les corresponde a cada alma en el mundo. Las naciones no necesitan apropiarse de las 613 mitzvot de Israel para tener una relación profunda con el Creador. Y viceversa, Israel no necesita despreciar sus 613 mitzvot por 7 de las naciones. El Pacto Universal de Noach contiene la base ética y espiritual que permite a la humanidad vivir en armonía con la voluntad divina.
Cuando una persona de las naciones cumple esos principios con sinceridad, construye justicia, respeta la vida, rechaza la idolatría y vive con integridad moral, estará participando plenamente en el orden espiritual que Hashem estableció para la humanidad. En otras palabras, desde la perspectiva del misticismo judío, el problema no es que alguien ame demasiado a Hashem o que quiera acercarse a él a través del judaísmo. El problema verdadero aparece cuando ese deseo se mezcla con ignorancia, con imitación o con apropiación de prácticas sin comprender su raíz espiritual. La verdadera elevación del alma no proviene de adoptar rituales ajenos, sino de descubrir con claridad cuál es el camino que el Creador estableció para cada persona y recorrerlo con fidelidad. Cuando ese principio se entiende, desaparece la necesidad de competir espiritualmente con otros pueblos o de copiar sus pactos. Cada alma en el mundo puede entonces servir a Hashem desde su lugar auténtico dentro de la creación. Y en la visión de la Kabbalah, ese es precisamente el equilibrio que sostiene la armonía espiritual del mundo.